como debe ser. Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, muy gustosos de que como cada jueves a las 5 de la tarde nos estés sintonizando por Telecable, canal 8 de Telecable 3 Play, y también en las redes sociales. Acuérdate que pones simplemente www.radiotele.com.mx y por supuesto en estas creo ya son 60 cableras que nos retransmiten el programa, y también allá en la Ciudad de México que están retransmitiendo el programa en www.radioyus.com con nuestro amigo Celaya de Conciencia Jurídica México. Y bueno, es un placer porque como se han dado cuenta, hemos intentado siempre traerles a expertos en todo esto que tiene que ver con los hechos educativos, el psicoanálisis y la criminología, que son los tres ejes de tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, hace algunos días fuimos a invitar a una gran experta en lo relativo a la educación. Ustedes vieron lo que charlamos el jueves pasado con este asesinato de los niños de Chihuahua. Nosotros ya estábamos dando un perfil criminológico sobre esto que nos marcaba McDonald, que dice que los asesinos seriales tienen tres fuentes básicas para tener estas conductas, que es la piromanía, la enuresis y el maltrato a los animales. Pero también veíamos cómo la familia es fundamental para que el niño empiece a gestar alguna conducta atípica. Así es que cuando estudiamos nosotros la parte endógena y cómo se refleja en la parte exógena, en lo que conocemos como la criminogénesis y la criminodinámica, veíamos ahí, por ejemplo, la mamá de este niño, Christopher, cómo ella portaba una medallita ahí de la Santa Muerte. Digo, todos tienen distintas creencias, pero en lo particular decíamos nosotros que, por ejemplo, rendir culto a Malverde, este santo al que se encomiendan los narcotraficantes y gentes que entran en algunos procesos delictivos con la Santa Muerte, y la zona en la que vivía esta señora, una zona que se llaman criminógenas, donde hay centros de prostitución, donde hay robos, donde no hay oportunidades de desarrollo social, pues vivían cerca de un cerezo allá en Chihuahua. Y bueno, pues la mayoría de las familias que viven en esa área, en Lomas de San Guillermo, se asentaron porque tienen familiares recluidos ahí. Entonces no sabemos si quizá alguno de los padres de estos chicos ya viven ahí porque sus padres, alguno de ellos está internado. Y recordemos que estos niños ya tenían conductas anómicas, porque muchos incendiaban casas, tenían maltrato a animales, y algunos vecinos nos refirieron que estos eran muy violentos con las personas. Bueno, entonces, para ver esta parte que tiene que ver con la familia, ahí me interesó mucho una investigación que había hecho la doctora que nos acompaña el día de hoy, María del Socorro Tapia. Ella trabaja en la parte de la investigación, es la coordinadora de un área aquí de CREFAL, que es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora María del Socorro Tapia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, y estamos aquí en esta cordial invitación. Pues agradecido que nos haya aceptado la invitación, que pues amablemente viene desde la hermosa República de Pátzcuaro, ¿verdad? En este hermoso estado que es Michoacán. Para los amigos que nos escuchan en Europa, en Sudamérica, que tenemos bastante público, los Estados Unidos, y por cierto un saludo como siempre al aeropuerto John F. Kennedy que nos sintoniza, y bueno, por supuesto aquí a la hermosa República Mexicana, y bueno, como siempre decíamos, en la ciudad de la Cantera Rosa.
Doctora, aquí tenemos un libro que tuve el privilegio que inclusive me dedicara a usted, en la que da algunos tipos, no propiamente de consejos, sino algunas formas en que las familias puedan realizar algunas prácticas para coadyuvar a esta parte que se está descomponiendo, que es la familia. Sabemos, nos dice la filología, que familia viene de famulus, que quiere decir esclavos. Este libro, los 10 quehaceres de nuestra familia, Así es. sí tiene que ver esta parte, como se entiende la palabra familia, de esclavos. ¿Qué sucede en la familia y por qué usted volcó su investigación sobre la familia y cómo hacer que no se estén replicando algunas conductas que están tensionando a nuestros hijos, a nuestros vecinos? Y bueno, en lo particular, el hecho de trabajar en CREFAL, esta gran trayectoria que tiene en la investigación y que afortunadamente está sentado en Pátzcuaro, ¿qué coordinación usted lleva a cabo, doctora, allá en CREFAL? Bueno, pues lo que yo realizo en el CREFAL en estos momentos es ser directora del área de investigación y evaluación. Ha sido pues una oportunidad que me ha dado nuestra directora general, la maestra Mercedes Calderón, a raíz de un interesante trabajo que empezamos a desarrollar, pues siguiendo esta tradición efectivamente del CREFAL, que es ese acercamiento con la comunidad y estar como muy atentos a todas las problemáticas que se viven en relación a quienes integran pues estas localidades, ¿no? Con sus diferentes dimensiones. Y dado que nosotros nos especializamos en educación de adultos, quisimos voltear hacia el ámbito educativo, de qué estaba sucediendo en estos problemas que se dan en la escuela en cuanto a la deserción escolar, el abandono de los niños a tempranas edades inclusive, y cómo en esto que estaba y que está en este momento como uno de los problemas y preocupaciones principales de la educación básica, el poder mantener a los niños y los que están, que tengan pues un buen desempeño educativo, pues cómo hacer para que eso realmente se mejorara, contando con la participación de las familias. Con esta intención nosotros empezamos a desarrollar una investigación que se basaba concretamente en buscar esa vinculación entre la familia y la escuela. Al acercarnos nosotros a la familia, pues nos empezamos a dar cuenta con mayor precisión, porque pues hay cosas que no son cosas que se descubran en este momento a través de una investigación, simplemente se corroboran y se llegan inclusive a comprender. Y en este caso, pues nos encontrábamos que muchos de los problemas educativos están asociados a esta dinámica que se vive dentro de la familia, ¿no? Es decir, cómo la propia familia ha tenido la necesidad, vamos a decirlo así, de desvincularse, ¿no?, completamente de la escuela, al llevar solamente a sus hijos a que la escuela los forme. Y en ese sentido ya no verlo como una obligación mía como padre de familia, como yo el primer implicado en eso, ¿no?, sino que se deshumaniza inclusive la parte formativa de los niños, ¿no?, por diferentes necesidades, por diferentes circunstancias, y entre ellas, pues bueno, familias, padres de familia, que difícilmente pudieron haber llegado a un primero o un segundo año de primaria, o padres de familia que definitivamente no tuvieron oportunidad de ingresar a lo que es el sistema educativo, ¿no? Entonces, pero además de eso, las condiciones de pobreza, las condiciones mismas en donde la propia localidad en la que viven impacta, ¿no? Y todo eso va como generando una mezcla de circunstancias que finalmente los niños van absorbiendo, van aprendiendo. Entonces nosotros decíamos, los niños no llegan a aprender a la escuela. Los niños de alguna manera ya llegan con ciertos conocimientos, ciertos saberes que están asumiendo desde su dinámica con la familia y que de alguna manera van y reflejan en su comportamiento y en su condición dentro de la escuela.
Aquí hay algo muy importante que quisiera enfatizar. Dentro de este proyecto nos dimos cuenta que familia no solamente se da por la parte consanguínea, es familia todo aquel, en este marco educativo para nosotros es familia toda aquella persona que está en contacto muy cercano con los niños en toda su etapa de formación, insisto, no solamente la que se da en la escuela, o sea, toda aquella persona que de alguna manera tiene una cierta injerencia con los niños, es familia porque la familia se construye a partir de esas diversas dinámicas que nos unen como tal, ¿no? Ya sea porque nos unan las necesidades o porque nos unen las metas o porque nos unen los intereses o los propósitos, ¿no? Entonces, todo aquello que se da bajo un mismo techo, es decir, un hogar, ¿sí?, es la dinámica que se genera y que hace que los que están allí se integren como familia con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, a nosotros nos sirvió muchísimo redimensionar en ese sentido, no el concepto de familia, sino la manera de ver a la familia como tal, ¿no? Para poder entender el comportamiento de los niños en cuanto a su rendimiento en las escuelas. Esto nos llevó justamente a generar estos 10 primeros quehaceres, los 10 quehaceres de nuestra familia, en donde se exponen bajo una dinámica de intervención educativa 10 principios básicos. 10 principios básicos que se trabajan no solamente con el padre de familia o con el tutor, sino también con el docente, porque finalmente el docente forma parte de una familia. Y entonces, para poder empezar a acercar a la familia con la escuela, no solamente se da por el hecho de que logremos generar desde las escuelas magníficas estrategias que hagan que los padres de familia participen, es decir, que estén presentes, ¿no?, sino que la familia haga lo que le toca hacer desde su casa. Y para eso se necesitan tener herramientas, pero además tejer este vínculo de comunicación entre el docente y el adulto, porque muchas veces es sabido que en las escuelas los adultos que están presentes con los niños no precisamente son los padres, necesariamente la gran mayoría sí, pero hay el hermano mayor que le toca llevar al hermano menor, el abuelito, la abuelita, o sea, alguien más integrante de la familia o hasta quienes no son familia consanguínea, ¿no?, el vecino, la vecina, con quien hay un lazo de confianza y que hace que, bueno, que si el padre o la madre de familia están ocupados en estar trabajando, en hacer algunas cosas, pues bueno, ¿quién puede acompañar al niño, ¿no? Entonces, por eso teníamos que ver que padres de familia, pues no solamente era el padre como tal, ¿no?, es decir, el que es el tutor, ¿no?, sino que cualquier otro dentro de la familia. Entonces, en ese sentido, abordamos así la investigación y nos llevó a pensar en que estos 10 principios tendrían que empezar a generar esa dimensión de comunicación entre los docentes, ¿no? Cuando los docentes entran a esta dinámica de intervención educativa con estos 10 principios, se sensibilizan en cuanto a lo que es la familia y lo que significa estar a cargo de la educación de un niño o de una niña desde la escuela, desde el hogar. Entonces, por ejemplo, uno de estos principios, el primero que se trabaja, es conversar para aprender. Y conversar para aprender, tanto los propios docentes que tienen toda una formación que los sustenta, tienen confundido qué es conversar. Entonces, conversar se entiende como adulto, vamos a verlo así, no necesariamente el que está formado o el que no está formado, sino todo aquel adulto. Lo confundimos en nuestra relación con un niño en saturarlo de preguntas. Eso es conversar. O sea, de yo quererme enterar de qué está haciendo el niño y el niño me tiene que contestar muchas veces exactamente lo que yo quiero saber. Te portaste bien en la escuela, sacaste buena calificación. Y los niños son muy inteligentes, sabemos, los especialistas saben que las primeras etapas del desarrollo de una persona
son significativas, es en donde se absorbe todo el aprendizaje y el conocimiento y es lo que va a determinar más adelante la personalidad y el carácter, ¿no? Entonces, los niños de pronto, de verdad que son muy inteligentes, nos miden como adultos. ¿Le parece que para que nos vaya desarrollando este punto muy interesante, porque efectivamente en lugar que le digamos a nuestros hijos, ¿cómo te fue? La pregunta es, ¿qué te dejaron de tarea? ¿Por qué llegaste tarde? Pero ¿le parece que después de un corte comercial sigamos ahondando en los 10 puntos que da en este libro de los 10 quehaceres de nuestra familia? Y estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, con la doctora María del Socorro Tapia, la coordinadora de investigación de CREFAL. Regresamos. Bueno amigos, ya regresamos, estamos platicando con la maestra María del Socorro Tapia, que es la directora de investigación del CREFAL, y bueno, nos está hablando de este pues libro interesante. Recuerden que los libros no dependen de la cantidad de hojas que tienen, sino del tratamiento de investigación que se le dé al mismo, y al parecer ya le encargaron una nueva edición con contenidos parecidos, pero estamos en el punto conversar para aprender. Conversar, que decía usted, no es lo mismo comunicar que conversar, simplemente pasar información, sino que la conversación tiene que reunir ciertos parámetros. ¿Cuáles serían, doctora? Está basado en lo que nosotros llegamos a denominar valores. Uno de ellos, por ejemplo, es el respeto. Si yo no logro reconocer en el otro sus cualidades, inclusive sus limitaciones, todo aquello que lo constituye y que de alguna manera me haga tenerle respeto, difícilmente se va a poder dar pues esta condición de la conversación, porque para que se entable una conversación pues se debe de dar la confianza. Y muchas veces lo hemos visto en los talleres, porque esto lo trabajamos, le decía, en una dinámica de intervención educativa. Los propios padres de familia en realidad son quienes lo resuelven. Nosotros solamente les damos como lo que hace la detonación de la reflexión y el trabajo de la intervención, y ellos terminan comprendiéndose a sí mismos de cómo es que en relación con los niños la conversación de pronto se torna en una ráfaga de preguntas, de las cuales yo ya estoy condicionado a recibir las respuestas correctas, ¿no? Vea desde ahí cómo la familia va condicionando eso, que de alguna manera en la escuela se refuerza, ¿no? En estos términos de la cultura de la evaluación. Yo te evalúo en función de que respondas o hagas correctamente las cosas, ¿no? Afortunadamente en este momento ya el ámbito educativo se está preocupando por ver nuevas corrientes de la pedagogía en donde se habla, por ejemplo, de aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a este punto, vemos que la conversación se tiene que dar básicamente en el respeto que genera confianza, ¿no? Para poder entonces hacer fluir esa conversación. Una conversación que tiene que ir en torno a lo que en este caso el niño necesita. Son sus propios intereses, son sus temas de conversación, no los que yo como adulto considero que es lo que él debe de pensar o debe de resolver, ¿no? Lo confundimos de pronto en esta responsabilidad que tenemos como adultos para poderlos educar, ¿no? Yo soy el que te dice qué es lo que en qué tienes que poner atención, ¿sí? Y cómo lo tendrías que hacer, ¿no? Entonces, sí, doctora, me llama la atención que usted supo encontrar algo que a lo mejor a la gente que nos iniciamos propiamente estudiando el ámbito de la pedagogía, tiene que llegar un profesional del área de la comunicación, en el caso de usted, que su primer formación es en la comunicación. Así es, sí. ¿Cuánto nos hace falta a los pedagogos, a los educadores, esta parte comunicativa? Y será lo que está fallando,
en la educación, que no se pueden dar los procesos de aprendizaje, porque bien sabemos que en la casa se educa y en la escuela se instruye, y entonces hay veces que se quiere culpabilizar a los profesores por un mal desempeño de tipo educativo, cuando lo que deberían estar revisando es el corte de la instrucción. Nosotros no somos responsables de enseñarle al niño los valores, tenemos que fortalecerlos, pero de los que traigan en casa. Entonces es muy difícil, que una de las tareas muy difíciles de los educadores es que los alumnos respeten horarios. Por ejemplo, a la escuela se entra a determinado tiempo, 8 de la mañana por decir, y se sale a la 1:30 o 12:30. Y ya hay una hora de receso. Entonces, para el educador va a ser muy difícil que ese alumno que tiene en el aula aprenda que no puede estar jugando mientras se le está dando una instrucción de corte educativo. ¿Y cómo le hace uno para decirle, a ver, por favor, atiende la clase, si en la casa no ha aprendido que cuando alguien está hablando se debe tener el tiempo de la escucha para que pueda uno hablar? Lo que usted está hablando de toda esta taxonomía que se hace de los valores, en lo que tiene que ver con la axiología, el amor, la amistad, la solidaridad, entre tantos que usted nos está diciendo. Entonces, era necesario que viniera un profesional de la comunicación para hacernos entender a los que ejercemos la pedagogía o la educación cómo debe ser llevarse la educación a los alumnos, o qué nos está fallando a los educadores. Yo creo que más bien es verlo desde el punto de vista de lo multidisciplinario, ¿no? O sea, yo creo que poder abordar un problema, y que en este caso también distinguir de qué tipo de problema estamos hablando, ¿no? Pero si estamos hablando de la formación de un niño, de una niña, estamos hablando en sí mismo de una vida, ¿no? Entonces, en este sentido es que todos los que estamos involucrados en ello, y por supuesto entre los involucrados, los principales, quienes se dedican por su formación a la educación, a la parte pedagógica, es darse la oportunidad de abrirnos a otros enfoques que nos permita ver que la educación formal no tiene por qué ser rígida. Lo que nosotros estamos abordando con esta propuesta de intervención educativa se basa en el aprendizaje informal. Es decir, cómo desde estos ámbitos, como es la familia, como es la comunidad, se están generando conocimientos y saberes que de alguna manera son la base para que en la escuela se pueda dar un buen desempeño en torno, por ejemplo, ya no solamente a la buena conducta, sino al propio rendimiento académico, que tiene que ver con leer, con saber escribir, con saber matemáticas, ¿no? Que es lo que preocupa a la educación básica, ¿no? Entonces, el darnos esa oportunidad de entre profesionistas dedicados a esto, de compartir y de generar una intervención educativa mucho más integral. Es justo lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Un concepto de educación mucho más integral que vaya hacia la formación de los niños, y en donde tendríamos que ver cómo, así como buscamos que se vincule la familia con la escuela, cómo vinculamos los aprendizajes formales con los no formales. Uno de nuestros retos dentro de estos 10 quehaceres, que de hecho es una serie que más adelante la terminé de comentar, ha sido pues cómo ayudar a padres de familia que no saben leer y que no saben escribir, y que el docente les pide que hagan 20 minutos de lectura con el niño, que le ayude con las matemáticas, la resolución de problemas, el desarrollo del proyecto escolar y todo esto, ¿no? Que padres de familia que también por su parte, por no tener una instrucción completa o carecer de ella, sienten vergüenza, así no lo han dicho. A mí me da vergüenza decirle al docente que atiende a mi hijo que nunca fui a la escuela. Doctora, ¿no? Me llama la atención, perdón, pero la interrumpí, me llama la atención que ahora la educación se ha enfocado propiamente a 4 áreas: el español, las matemáticas, ¿cuál otra me dijo?
Tiene que ver con lectoescritura, leer, Lectoescritura, escribir, pensamiento que tiene que ver lógico, con matemático. español, las matemáticas, pero casi se enfatiza en eso. Sí. Pero se han olvidado de la parte de la historia, se quitó, por ejemplo, civismo. Entonces, Ujú. toda esa parte donde se daban los valores, no estamos volviendo a lo que se conocía como la escuela tecnocrática, donde se busca a un sujeto ahistórico y acrítico. No me importa de dónde viene este alumno, si ha comido o no ha comido, cuál es sus antecedentes familiares, si lee el papá, lee la mamá, si vive en la pobreza, en la opulencia, no sé. Y aparte no me interesa que pienses, simplemente que reproduzcas los aprendizajes. Es el momento del input, entre la información, se procese y viene el output, sale la información. Esta cuestión de que tenía que ver con la taxonomía de Bloom, de los objetivos que se cumplieran y se acabó, donde el docente ya aparece simplemente como un instructor, como una parte, una máquina que se puede prescindir de él. Entonces, no seguimos reproduciendo eso, que nada más el alumno repita, pero que no piense, que no sienta. ¿Será eso que nos está llevando inclusive a una violencia que, como ha sido acallada, se expresa, pero ya en lo físico, en la agresión directa, que se traduce en la maldad, que ya no tiene objeto, simplemente es causar el daño al otro? Fíjese que en esta experiencia de investigación, yo lo que podría responder a esto es que el campo de la educación es muy complejo, muy diverso, y que muchos de los problemas están asociados a esto que usted comenta, pero también hay como otros factores que intervienen, ¿no? A lo mejor a veces incluso hasta las propias limitaciones que como docentes podemos tener, ¿no? O ya no son mis limitaciones personales, sino las limitaciones de mi contexto, o que no contábamos a lo mejor con un diseño curricular que esté adaptado a las necesidades específicas de un aula, o también que no contamos con una buena estrategia de actualización docente. O sea, la investigación nos llevó a descubrir cómo todas estas cosas influyen, pero decíamos, ¿qué hacemos? Nos vamos por la buena crítica, inclusive hasta la crítica constructiva hacia eso, o proponemos algo. Y entonces nos fuimos a esto, ¿no? Y esta propuesta nos llevó a entender que finalmente, en resumidas cuentas, en relación a la educación de un niño o una niña, es 50-50. 50% la responsabilidad del docente y 50% la responsabilidad del padre de familia, aún sin saber leer y escribir. ¿Le parece que nos aclare a ver cómo está ese Sí. fictin? Ajá, claro. Amigos, estamos en tu programa Si Comentario, un comentario pensado, con la doctora María del Socorro Tapia, que es la directora de investigación y evaluación del CREFAL. Regresamos, no te vayas. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Si Comentario, un comentado pensado, hablando con la doctora María del Socorro Tapia, directora de investigación y evaluación del CREFAL, y nos está hablando de este libro que ella realizó y que viene una segunda edición, que tiene que ver con la familia, y nos hablaba del fictin, o sea, la mitad que corresponde a los padres de familia y la mitad que correspondía al docente. Entonces, hay un libro interesante, Ani Cordy, que nos habla que hay 5 aspectos que lesionan al docente. Pero la propuesta que usted nos está dando, ¿por qué es la mitad y la mitad de responsabilidad en llevar a buen término a un alumno, a un hijo? Todo está en función de esta persona que nos hace converger. Es decir, este niño y esta niña que tiene que tener una formación lo más completa posible, una formación integral, una formación que le tiene que ayudar para poder desempeñarse en la vida. Es decir, no es una formación que por la cual deba de trabajar porque debe de resolver bien un examen, o porque la casa tiene que saber respetarme como
como padre de familia o como madre de familia, ¿no? O sea, no es alguien a quien vamos a educar para que responda a nuestros fines y a nuestras aspiraciones, sino para que esta persona, y también que no se diga que para que en el futuro sea, no, es que desde ahorita ya tienen que aprender a poder darle frente a la batalla de la vida, ¿no? A todas estas cosas que inclusive vemos, lo que usted comentaba al principio, ¿no? Procesos de violencia que se dan en la escuela, ¿no? Que ellos sepan cómo poder hacer frente a esas situaciones, cómo poderlas resolver. Entonces estamos hablando de que es una responsabilidad formativa que ni la escuela por sí sola lo va a poder resolver, ni el padre de familia o la familia lo va a poder resolver sola. Tiene que haber una unión, una vinculación entre ambos ámbitos para que esta persona tenga una educación congruente con lo que tiene que ser en la vida, ¿no? Porque cuando vemos esta intervención educativa en grupos que logramos formar tanto con docentes como con padres de familia, la dinámica se vuelve muy interesante. Los docentes logran bajar esa barrera que tienen respecto de los padres de familia, y los padres de familia logran dar esa confianza al docente cuando se descubren como adultos, simplemente como personas adultas, cada quien con un rol, cada quien con una función en la vida de este niño o de esta niña, y que vale la pena y que nos unamos a esa formación. Si no, va a ser definitivamente no solamente muy atropellada nuestra función, tanto del padre como del docente, sino que no vamos a lograr lo que cada quien se está proponiendo, ¿no? Entonces debe de haber ese equilibrio, digámoslo así, ¿no? Y simplemente cuando hacemos que los padres de familia, aún con sus, vamos a decirlo así, pareciera limitaciones, ¿sí? Logran comprenderse a sí mismos, que aún sin saber leer y escribir, tienen bases para poderle ayudar a sus hijos a desarrollar aquello que el docente en relación a la clase de español necesita, que el niño sepa expresarse, que el niño sepa tener un buen vocabulario, que pueda desarrollar una comprensión. Todo esto, o nada más estos tres aspectos para empezar, un padre de familia, una madre de familia que no sabe leer y que no sabe escribir, puede muy bien ayudar al niño, porque estamos hablando de un aprendizaje informal, un aprendizaje que se adquiere por la experiencia, inclusive por la experiencia de vida. Entonces, cuando hablamos de los valores, el respeto, la disciplina, todo aquello que me va a ayudar a construirme, no solamente es que tengamos muy bien aprendida esta taxonomía de lo que significa el respeto o lo que significa la disciplina, sino que se logre contextualizar esto que significa cada cosa, ¿no? O sea, si no lo ponemos en contexto, difícilmente vamos a poder vivir esos valores y van a poder ellos también asimilarlos, ¿no? Porque pues ahorita las nuevas corrientes de la pedagogía nos están diciendo eso, ¿no? Que el aprendizaje se desarrolla a partir de lo que me es significativo, es decir, de lo que me hace un sentido, me cobra un sentido. Entonces ahorita para la escuela es un gran reto, creo yo, poder tanto diseñar como desarrollar un currículum que responda a eso, ¿no? Y para los padres de familia también es un reto el poderse reconocer que no porque no estudiaron o no porque no tienen todas las tablas que tiene un docente, no están en posibilidades de apoyar a sus hijos. Uh-huh. Si se desarrolla la comprensión, si se desarrolla, por ejemplo, otro de los principios o los quehaceres que manejamos aquí tiene que ver con desarrollar autonomía en el aprendizaje. ¿Cómo poder desarrollar en un niño este concepto de autonomía? Entonces empezamos a trabajar desde lo que para mí significa ser autónomo, ¿no? Es decir, permitir que el otro resuelva lo que tiene que resolver a partir de su conocimiento que va adquiriendo, a partir de la experiencia que va desarrollando, y dar la total confianza, no enjuiciar. Eso es muy importante, y como adultos, independientemente de la formación que tengamos o no tengamos, somos muy dados al juicio.
Doctora, aquí quiero interrumpirle porque he observado, inclusive creo que lo hemos vivenciado como padres, en esta autonomía que usted nos está hablando, yo observo que van a la escuela los padres por el niño y ya le están cargando la mochila. Lo llevan y le van cargando la mochila. En la noche